Bien, chicas, continuando con nuestra clase, veremos lo que son las reacciones febriles. Ya ustedes lo estudiaron, lo leyeron anteriormente. Y pues, en resumen, es un método de diagnóstico de laboratorio que nos permite identificar ciertas patologías. Ustedes lo dijeron en clase, son aquellas patologías que se caracterizan por presentar fiebre dentro de sus manifestaciones clínicas. Este método de diagnóstico, como les comentaba yo, está un tanto en desuso, más sin embargo, lo que hace que reaccione es el cuerpo o que se detecte por medio de algún estudio de laboratorio estas patologías, pues es precisamente cuando los anticuerpos se aglutinan con esta patología, con estas bacterias, y entonces dan la reacción febril. Para que esto se compruebe, pues necesitan estar elevadas más allá de lo normal precisamente para dar positivo. Y dentro de estas patologías que vamos a estudiar y que se diagnostican por este método está la fiebre tifoidea producida por la salmonela, la fiebre paratifoidea, la fiebre de Malta producida por la brucela y la fiebre manchada producida por la suina. Vidal. De acuerdo a la reacción que tenga la gotita de sangre, se va a llenar o va a ser una cierta cantidad en determinada reactivo, y esa es la reacción que nos va a dar, valga hacer la redundancia, y es la que nos va a indicar qué patología es la que tiene nuestro paciente. Pasando a otro tema, vamos a hablar acerca de las heridas. Ustedes van a estar en contacto, como les comenté, en contacto con las pacientitas, sobre todo cuando es alguna cirugía, cuando es una episiotomía, cuando hay ruptura, cuando hay una fisura, ¿sí? O que haya presentándose un parto en forma espontánea, pues puede haber laceración de lo que es el canal vaginal, ¿no? Entonces, todas estas son heridas. Y nosotros hemos pasado por, al ver con nuestros familiares, con nosotros mismos, alguna herida que nos hayamos hecho en algún momento dado. ¿Qué es una herida? Es una lesión intencional o accidental que va a producir pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas. Ahora bien, a la herida, si alguna herida, la que sea, va a estar activa o se va a producir por mecanismos ya sea internos o externos, ¿sí? O más que nada por mecanismos físicos o químicos, ¿sí? Y que van a ocasionar cambios fisiológicos, y que estos cambios a la vez van a presentarse o van a ayudar precisamente para que haya nuevamente esta pérdida de continuidad se vuelva a unir, y entonces también favorezca una sociedad infectada. Vean ustedes cómo se encuentra literal aquí la infección, y pues está contaminada la herida. Pasamos a las quemaduras. Ustedes han visto algunas quemaduras en algún momento dado. Pacientitos estos, vean, es una quemadura, mas sin embargo ya está infectada, ¿no? Entonces podríamos darle el apellido de sucia contaminada, dependiendo de las características de la herida. Y posteriormente pues tenemos las mordeduras tanto de humano como de animal, que son muy agresivas. Sabemos bien que nuestra boca es la parte más sucia que tenemos del cuerpo, porque pues ahí entra alimentos, entra cualquier cosa, ¿sí? Entonces son las heridas más infectadas que podemos encontrarnos, ¿sí? Y las heridas por pero, bueno, pues no se diga, ya hablamos en clase acerca de esta situación. También las vamos a clasificar según su temporalidad, es decir, según su tiempo. Tiene como límites las 6 horas y los 5 días de evolución. Como les comenté en clase, una herida mayor de 6 horas ya no es recomendable suturarla, porque se nos van a agotar los puntos. Tenemos la aguda, la subaguda y la crónica. La aguda es el tiempo límite, menos de 6 horas, y son potencialmente estériles siempre y cuando se suturen en tiempo y no sean unas heridas contaminadas. Subaguda, cuando es más de 6 horas, pero menos 5 días de evolución, la cual puede ser sanada siempre y cuando haya medidas de limpieza estrictas y que no haya sido por algún producto, algún objeto punzo cortante o cortante que haya estado contaminado. Y obviamente evitar que sea colonizada, pues obviamente que también con medicamentos.
y la crónica cuando tiene más de 5 días de evolución y ya se considera colonizada por bacterias, entonces ya está más complicada esta situación. Según su profundidad, las clasificamos o les damos el nombre de escoriación, como son todas las escoriaciones cuando nos caemos, nos tropezamos, ¿no? No dejan cicatriz y ya hablábamos en clase. Las superficiales, que van a abarcar piel, tejido celular subcutáneo, inclusive pueden llegar hasta la hipodermis, pero nos van a dejar una cicatriz un poquito más notoria que la anterior, más sin embargo, pues sí, no son tan agresivas, ¿no? ¿Van a tardar más en cicatrizar? Pues sí, por la profundidad que tienen de la herida, ¿no? Las profundas, que compromete ya el espesor de la epidermis y hasta músculo, inclusive ya abarca hasta los vasos, ¿no? La penetrante, que abarca desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa y que inclusive va a penetrar a alguna cavidad corporal, como en el caso de este ejemplo que vemos aquí. La perforante, que son características de las balas, en donde vamos a encontrar una lesión o una herida de entrada y una herida de salida. Puede o no puede lesionar una cavidad interna. El empalamiento, que son estas lesiones que son de aquellas personas que sufren algún accidente, sobre todo los trabajadores de la construcción, y que puede penetrar a cavidades internas. Ahora bien, esas son las características de una herida, pero hablábamos también de qué le vamos a estudiar a una herida. Y le vamos a estudiar la dirección según su trayecto, en longitudinales, en transversales, en oblicuas y en espiroideas. Le vamos a estudiar la forma, cómo van a ser todas estas formas que tienen estas heridas, ¿no? Puntiforme, simpreolineal, arqueada, angular, en colgajo, o que generalmente son en cuero cabelluda y que también se le llama escalpelo, estrelladas y crateriformes. Por el agente que las provoca, son incisas, como hablábamos, son todas aquellas que se realizan en un quirófano y que va a ser un instrumento cortante y que se caracterizan por bordes limpios y netos, como son los bisturís. Contusas, por instrumentos romos que se caracterizan con bordes irregulares, como en este caso, que dejan laceración bastante severa a nivel de cualquier parte del cuerpo. Penetrantes, por agentes punzantes con punta afilada, con otro tipo de instrumentos como son el punzo cortante con tijeras o navajas, punzantes con alfileres, agujas o clavos, el proyectil de arma de fuego que hablábamos, que les vuelvo a repetir, tiene que estudiarse una herida de entrada, un trayecto y una herida de salida. Y ya hablábamos acerca de las características de las balas. Y las heridas contusas, que pueden ser por golpes, palos o piedras. Y hablábamos también de las quemaduras, que son muy características en las heridas, porque son heridas que van a penetrar en la piel, o que van a afectar la piel como tal. Y pues tenemos aquí las quemaduras de primer grado, que son aquellas que nada más abarcan lo que es la epidermis, ¿sí? No van a abarcar más allá de ahí. Son aquellas cuando nos vamos a solear y nos requemamos bastante, pues son quemaduras de primer grado. Las quemaduras de segundo grado, pues ya no nada más van a abarcar epidermis, sino que van a abarcar inclusive ya la dermis como tal, y es cuando se levantan las flictenas o ámpulas en la piel, ¿no? Y las de tercer grado, bueno, ya va a abarcar, ya no nada más abarca epidermis, dermis, sino que también tejido celular subcutáneo, inclusive músculo puede abarcar y llegar inclusive a hueso. Entonces estas ya son las quemaduras más severas que podemos encontrar. Y bueno, toda herida debe de cicatrizar, ¿sí? Toda herida debe de estar cicatrizando, y definitivamente, ¿de qué va a depender de esto? Va a depender de la edad, va a depender de la forma en la cual se suscitó esa herida, va a depender si el paciente o la paciente tiene comorbilidades agregadas, va a depender también del tiempo que haya tenido esa herida, ¿no? Entonces, de eso va a depender la cicatrización. ¿Y qué es la cicatrización? Pues vamos, si la herida es la pérdida de continuidad, bueno, la cicatrización va a ser esa parte de volver a unir esa falta de continuidad para que haya nuevamente una funcionabilidad en esa parte que se dañó. Existen tres tipos.
La primaria o de primera intención, la secundaria o segunda intención y la terciaria o tercera intención. Y tenemos la primera intención, que ya hablábamos, por ejemplo, esta puede ser una herida quirúrgica, ¿sí? Y ocurre en heridas lineales, ¿sí? Vean ustedes, es una herida lineal, sin pérdida de tejido, con bordes bien definidos, en las que por un cierre directo conduce a una rápida curación, ¿sí? Entonces, esta es muy característica. En la primera intención es una cicatrización en cualquier herida quirúrgica. La intención, ¿sí? Aquí la diferencia es que con el tiempo y viendo que no hay infección, viendo que no hay datos que impidan el que se pueda suturar con el tiempo, ¿sale? O bien se puede suturar, o bien como dice aquí, aplicarse un injerto o colgajos, con la finalidad precisamente de que esta herida vuelva a cicatrizar en forma primaria. Aquí hablaba yo algo que es muy importante que ustedes deben de tener muy en cuenta, es que toda cicatrización es un proceso reparativo, no regenerativo. La regeneración estructural y funcional total del tejido se presenta solamente en la cicatrización fetal. Nunca, en un adulto, como les comentaba yo, nunca hay una regeneración, siempre va a ser una reparación. En la cicatrización de un tejido adulto se muestra una reparación en la que no hay regeneración tisular completa. En este caso, el organismo intenta reponer parte del tejido perdido por imitación de la estructura y funcionalidad original, por lo que no son regeneradas. Entonces, es algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta, ¿va? Para que haya una cicatrización, también debe de tener 3 fases. Es la primera fase o fase inflamatoria, en la cual es inmediata, dura alrededor de los primeros 3 a 10 días y consiste en la agregación de productos sanguíneos y citoquinas que favorecen la hemostasia, el aislamiento y la neutralización de los irritantes tisulares, permitiendo así la reparación celular y modifica respuesta microcirculatoria. Se divide en 3 etapas: la hemostática, la vascular y la celular. Todo esto que les dije aquí pasa en las 3 etapas. La hemostática es de 5 a 10 minutos. Una vez que se sucede la herida, pasan 5 a 10 minutos y empiezan los vasos y empiezan la vascular a segregarse o a unirse precisamente para evitar que haya más sangrado. Después viene la vascular para también evitar que haya infección y posteriormente la celular. Después la segunda fase o fase de proliferación, que se presenta entre los días 5 y 14, en donde hay una reparación, una revitalización y la síntesis de matriz y la neovascularización. Los fibroblastos llegan al sitio de la herida desde el músculo, tendón, fascia, entre las 49 a 72 horas. Y la formación de vasos se hace presente al 5.º día, es decir, esos vasos que se rompieron, vamos a llamarlo así, con esta lesión, con esta agresión, pues al 5.º día se empiezan a recuperar. Y hay una revitalización por parte de los queratocitos, que son los que van a dar la coloración de la piel, que migran desde los bordes de la herida o de los anexos para restablecer la barrera cutánea. Y por última, la fase 3 o fase de maduración y remodelación, que es la fase final de la cicatrización, que se termina al 14.º día. Es por eso que a las pacientes también se les indica que deben de tener una recuperación por lo menos de 15 días, de no cargar cosas pesadas, de tener el reposo, de proteger esa herida, ¿sí? De lavarla, de hacerle la curación adecuada. Esa es en una herida quirúrgica limpia. Más a mi favor cuando es una herida sucia o sucia contaminada o contaminada, ¿no? Y aquí tenemos diferentes heridas que, si ustedes ven aquí, pues son heridas que están empezando a cicatrizar, más sin embargo por la situación en la cual se encuentra cada una de ellas, pues van a tener diferente forma de cicatrización, ¿no? Vemos una herida quirúrgica, se ve limpia completamente, no hay ningún problema en este aspecto, aquí ya cicatrizó completamente. Estas van a tardar más, aunque las veamos limpias, pero van a tardar más precisamente porque el tejido de granulación está siendo más retardado. Se supone que es una herida quizás sucia, contaminada, porque se volvió a abrir, ¿no? Y aquí tenemos una herida que hablábamos en clase acerca de las diferentes tipos de cicatrices que debemos de conocer, más que nada porque le debemos de dar el nombre a esa cicatriz. Una cicatriz normal que casi no se visualiza,
una cicatriz hipertrófica, que son aquellas más gruesas que el tejido, son ligeramente elevadas, a diferencia de la queloide, que se eleva completamente y puede inclusive llegar a ser más grande que lo normal. Las cicatrices atróficas, que son las que dejan tanto la varicela en aquellos años como el acné, y la cicatriz contractura, que son las que dejan las quemaduras, ¿no? Otra imagen de los tipos de cicatrices. Otra imagen de las diferentes cicatrices que podemos encontrar, sobre todo las queloides, por quemaduras, puede ser por una quemadura que también se haya presentado una queloide. Quiero pensar aquí, como les decía yo, que a lo mejor fue una quemadura o fue un tatuaje, y estas son las queloides por los piercing, ¿no? Ya que terminamos con este tema, pues vamos a hablar acerca de lo que son las neoplasias. Sabemos bien que neoplasias las vamos a encontrar tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? En mujeres embarazadas o en mujeres no embarazadas. ¿Qué son las neoplasias? Son masas anormales del tejido que crecen en forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, superando a los tejidos normales en velocidad de crecimiento y que poseen rasgos funcionales y morfológicos diferentes a los de sus precursores. Esta proliferación de células persiste incluso tras la desaparición del estímulo que la desencadenó. Cabe hacer la aclaración que las neoplasias, ¿sí? Pueden dar crecimiento muy rápido, y lo vimos cuando veíamos precisamente cuando hay una lesión hacia la célula, y que esta célula, si se adapta, nos va a dar ese crecimiento de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, pero cuando hay un desmesurado crecimiento, ¿cómo se distribuyen las células, ¿no? Entonces, al ser una masa normal de tejido, sus características es que crece más que los tejidos vecinos, no tiene coordinación con el tejido normal, crecen sin propósito ninguno, son autónomas, y lo que más es que consumen su anfitrión. Los tumores no son totalmente independientes, ya que dependen del huésped para nutrirse e irrigarse, o sea, van a depender de sangre y nutrientes para poder seguir creciendo. Las células de los tejidos normales compiten con las neoplasias por elementos. Esto es porque las neoplasias necesitan satisfacer sus necesidades metabólicas. Tienen ciertas características básicas que las diferencian, forman una masa normal de células, poseen un crecimiento independiente, excesivo y sin control, y tienen capacidad de sobrevivir incluso después de desaparecer la causa que lo provocó. Les decía yo que no hay una etiología como tal, una causa como tal que origine las neoplasias, se desconoce. Estos que menciono aquí o que están aquí puestos son factores que pueden predisponer a que la neoplasia se presente, ¿no? Entonces son más que nada factores, y la etiología pues en sí se desconoce. Hablábamos también que dentro de esto, dentro de los etcéteras, se encuentran los factores genéticos, ¿no? La epidemiología, bueno, también ya hablábamos que va a depender del sitio, del sexo, del lugar geográfico en el que se encuentren las personas, y hay que estudiarle a cada uno de estos tumores para poder conocer la etiología. Puede haber tumores más elevados que en México, puede haber en China, y aquí van a ser diferentes los tipos de tumores que se pueden presentar en un lugar y en el otro. Esto es precisamente para ver la epidemiología, la incidencia y la tasa de mortalidad que tiene cada tipo de cáncer. Y hablábamos también precisamente de aquí de las características y los porcentajes que tenemos entre hombres y mujeres entre los diferentes tipos de cáncer. La etiopatogenia. Podría haber desbalance, o mejor dicho, hay desbalance entre la acción de los oncogenes y de sus frenadores. Es decir, aquí lo que hablaba yo acerca de la genética, ¿no? Tenemos genética para muchas cosas. Hablábamos, ya veíamos en cuanto a genética, ¿no? Y ustedes ya lo vieron en biología y genética, que hay hombres que van a heredar sus genes de ciertas patologías a las mujeres, o al revés, a los hombres, y las mujeres a los hombres o a las mujeres. Entonces, el cáncer pues no lo excluimos, ¿no? También tiene su parte genética. Para que se presente una neoplasia, pues vamos a tener que se va a componer o lo van a constituir el parénquima, el estroma, el tejido conectivo, los vasos y los linfáticos.
Y para el parénquima, pues debe de estar constituido por propias células neoplásicas, las cuales van a determinar su nomenclatura. Y tenemos aquí los diferentes tipos de neoplasias, ¿no? La neoplasia, bueno, los dos tipos únicos que tenemos, que conocemos, la neoplasia benigna y la neoplasia maligna. Cada una de ellas con sus características, que también las vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Únicamente que una de las características de la benigna es que es encapsulado, que puede, al extirparse, puede ya no dar más problemas, ¿sí?, a la persona, pero puede dar lugar a enfermedades graves. Después lo vamos a ver por qué. Las malignas, una de sus características más fatales que podemos encontrar es que nos va a dar metástasis, es decir, va a distribuir, vamos a llamarlo así, sus células a grandes distancias o a otros órganos más cercanos. Y pues la nomenclatura la vamos a ver más adelante. Si son epiteliales y son benignas, el sufijo le vamos a poner el sufijo oma. Si es maligna, el sufijo es carcinoma, si es epitelial. Si es mesenquimal, su sufijo va a ser oma en benignos y su sufijo en malignos va a ser sarcoma. Y pues hablábamos aquí precisamente de la nomenclatura. De acuerdo al tejido de origen, va a ser el revestimiento que tenga cada uno de las tumores, y le vamos a poner únicamente el sufijo oma o el sufijo sarcoma, dependiendo de